de hoy básicamente es sobre beneficios sociales, ingresos remunerativos, conceptos no remunerativos y licencias, ¿no? También veremos un poquito de extinción del vínculo de trabajo, todo enfocado en el sector privado. Para comentarles un poco de mi trayectoria profesional, yo actualmente soy magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, especialista en Derechos Humanos Laborales por la Universidad Castilla de la Mancha en España, y actualmente también lidero un área vinculada a relaciones laborales, ¿no? Básicamente mi experiencia en Derecho del Trabajo desde el año 2012 en diversas empresas, diversos estudios jurídicos, y actualmente pertenezco al grupo de investigación en Derecho a Desconexión Digital de la Universidad de Valencia. Entonces, como les había dicho, la idea de la clase de hoy es que podamos ver un poco de todo en el sector privado. Siempre recomiendo a los estudiantes, a los alumnos, la idea de racionalizar y razonar ciertos conceptos del derecho del trabajo. La única forma de lograr entender los temas que vamos a ver el día de hoy es encontrando la lógica, ¿no? El razonamiento de cada punto que vamos a ver a continuación. Entonces, comenzamos con remuneraciones e ingresos. Vamos a ver beneficios sociales, que son conceptos remunerativos, que son conceptos no remunerativos. Para nosotros hablar del elemento de la remuneración, primero nos vamos a basar en la norma. El artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 728, se transformó en TUO, y es la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, constituye remuneración para todo efecto legal, esto dice la norma, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquier sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Aquí hay que tener en cuenta algo. Algunas veces a las remuneraciones se les pone otro nombre, ¿no? De repente y el empleador busca que este concepto no sea considerado como un concepto remunerativo y le pone bono tal. Pero lo que te dice la norma es que no va a importar el nombre que tú le pongas. Lo que tenemos que analizar es el fondo. ¿Realmente es la remuneración del trabajador? ¿Y por qué es importante saber qué conceptos son remunerativos? Porque a partir de los conceptos remunerativos tú pagas beneficios sociales. Entonces, al momento de que el empleador hace el cálculo de beneficios sociales, va a considerar todos los conceptos remunerativos que se te paga. Pueden ser bonos de productividad, bonos de desempeño, de repente a ti sí te dan la movilidad, no como una condición de trabajo, sino como un adicional y ya forma parte de tu remuneración, porque se va a hacer el análisis correspondiente. Pero lo importante aquí es que la remuneración no va a importar el nombre que se le ponga. Lo que tenemos que analizar es si las características de este concepto que se está dando en soles o en especies constituye o no remuneración. ¿Qué sigue diciendo la norma? Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituye CENER, tiene naturaleza remunerativa. Bueno, en este caso es una alimentación directa, porque luego vamos a ver qué tipo de alimentación no es considerada como un concepto remunerativo, según las excepciones que legislan la misma normativa. También te dice que no constituye remuneración computable para efecto del cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral, el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. ¿A qué se refiere esto? Son las tarjetas de comida, las tarjetas de alimentación que se le da a los trabajadores, ¿no? Suministro indirecto se le dice a esas tarjetas. Yo a mi trabajador le estoy dando una tarjeta para que él disponga de esa tarjeta en alimentación. Entonces, para efectos de la norma, esa tarjeta otorgada para alimentación a través de suministro indirecto no es considerado un concepto remunerativo. Entonces, para nosotros identificar qué es o no un concepto remunerativo, tenemos que tener en cuenta tres elementos. Uno, determinar si es de libre disposición, ¿no? El trabajador puede disponer de este monto de forma libre, no está condicionada a un objetivo en específico, movilidad, vivienda o alguna condición de trabajo. Sí, cumple el primer requisito, ¿no? El trabajador puede agarrar ese dinero y comprar lo que considere pertinente. Segundo,
Tiene carácter contraprestativo, bueno, justamente como lo hablé en algún otro diplomado, cuando vemos el tema ya más de principios, elementos más básicos, sabemos que para que sea una relación laboral son 3 elementos: subordinación, remuneración y principio intuitivo, ¿no? Que el mismo trabajador dé este servicio. Entonces, en la parte de remuneración tenemos el deber del trabajador de diligencia, obediencia y también de prestar los servicios para el empleador. Entonces, si el objeto del contrato de trabajo es la prestación de servicios del trabajador, la contraprestación es que si yo presto mis servicios, el empleador me remunere, ¿no? Ese es el objeto del contrato, la prestación de servicios y el carácter contraprestativo, ¿no? Que está vinculado, vamos a usar la palabra vinculación, ¿no? La remuneración está vinculada a las labores de los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es que un segundo elemento es el carácter contraprestativo. Y tercero es la ventaja patrimonial, ¿no? La remuneración lo que puede generar es que el trabajador tenga una ventaja económica patrimonial al momento que ingresa su patrimonio económico. Entonces, estos 3 requisitos son los que hacen que nosotros podamos identificar si estamos o no ante un concepto remunerativo o no. Ahora, por ejemplo, las condiciones de trabajo, que vamos a ver más adelante, no se constituyen como una ventaja patrimonial porque en realidad es necesario que te otorguen esta alimentación o que te otorguen esta vivienda, te otorguen esta movilidad, porque si no, no puedes realizar tus funciones de trabajo. Entonces, no es una ventaja patrimonial porque finalmente las vas a usar para temas de trabajo, no las vas a usar para temas tuyos. Por eso es que se consideran conceptos no remunerativos, como lo veremos más adelante. Pero era un ejemplo que quería citar para que se puedan dar cuenta de cuál es la diferencia al momento de nosotros identificar conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. ¿Qué nos dice la Constitución? El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Si hay un concurso de acreedores, ¿no? El empleador le debe a varias personas, le debe a empresas, le debe a proveedores, le debe a trabajadores, le debe a SUNAT. En esta creencia de deudores, lo que te dice la Constitución es que el trabajador tiene prioridad sobre todo estos acreedores del empleador, ¿no? Y esto no solamente es esta prioridad que le da la Constitución, sino que también la Constitución considera que la remuneración es sumamente importante a efectos de dar bienestar material y espiritual al trabajador. ¿Por qué? Porque a través de la remuneración, lo que nos dice la doctrina laboral es que el trabajador, la trabajadora, pueden subsistir tanto y utilizar esta remuneración y estos gastos para mantener a su familia, para gastar en temas propios, ¿no? Vivienda, salud. Entonces, se le da una prioridad grande a la remuneración dentro de nuestra constitución política y se protege adecuadamente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta protección, no? Hay muchas sentencias, muchas casaciones, en las cuales teníamos casos de empleadores que reducían la remuneración del empleador en el sector privado, porque el sector público tiene otro tipo de legislación más vinculada a presupuesto y hay otro tipo de principios y explicaciones objetivas que se dan en ese marco, pero en privado lo que pasaba era que el empleador reducía, en algunos casos que se vieron en Sala Suprema, reducía la remuneración del trabajador por 5 años, por ejemplo, de manera unilateral sin ningún sustento. Lo que pasaba posteriormente es que el trabajador terminaba su relación laboral y de forma posterior demandaba al empleador pidiendo el reintegro de todas sus remuneraciones porque no se le fue pagado de manera íntegra, porque se hizo una reducción unilateral y no objetiva de su remuneración, ¿no? Entonces, por eso es que al tener en cuenta que la remuneración es sumamente esencial para el bienestar del trabajador, es que la sala consideró fundada la demanda porque dijo, tú no puedes agarrar la remuneración del trabajador sin ningún sustento, reducirla, porque esto es parte ya de su patrimonio, es un derecho constitucional. Entonces,
Ese ejemplo es el que les quería poner para que podamos ver la importancia y cómo es que en otros casos, al tener esta importancia, el juez prevalece ello y le otorga al trabajador su derecho, ¿no? Si ya tiene una remuneración, la reducción ya resulta inconstitucional en esos supuestos donde no hay una objetividad. Incluso ya en casos más extremos ha existido objetividad, ha existido un objetivo razonable para reducir la remuneración por temas económicos, pero muchos jueces no lo han avalado porque dicen que no se puede tocar la remuneración, incluso con acuerdo del trabajador también. Pero es un debate que sigue en pie porque sale una casación que dice que sí se puede, salen otras que no, entonces ese tema sigue en debate. Pero más que todo el debate se centra en qué pasa si el empleador reduce la remuneración, pero con una causal objetiva y con acuerdo del trabajador. Ahora, ¿qué conceptos son considerados como no remunerativos? Según el artículo 19 del Decreto Legislativo 650, te dice que no son consideradas remuneraciones computables las siguientes: las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación o establecidas por resolución de la autoridad administrativa de trabajo por lado arbitral. Se incluye la bonificación de cierre de pliego. Aquí se considera como gratificación extraordinaria a un concepto que se paga a título de liberalidad, ¿no? Y ocasionalmente. ¿Qué nos dice la doctrina? Que solo se pueden otorgar gratificaciones extraordinarias a título de liberalidad una sola vez por parte del empleador. Porque si se otorga dos veces ya perdería la naturaleza de ocasional. Ahora, otro requisito importante es que es a título de liberalidad. Este concepto, lo que te dice la doctrina, no puede estar conectado a la prestación de servicios, ¿no? Muchas personas, muchas empresas lo que hacían era catalogar a los bonos de productividad como gratificaciones extraordinarias y no las consideraban como concepto remunerativo ni para el pago de beneficios sociales. ¿Cuál era la consecuencia? Que luego se demandaba este bono y se decía que sí era un concepto remunerativo y se perdía el caso porque no se consideraba que en realidad ese sí era un concepto remunerativo porque no cabía en ninguno de los supuestos del artículo 19 que lo tenemos aquí en la pantalla. De ahí, las utilidades también no son consideradas como conceptos remunerativos, las condiciones de trabajo tampoco, la canasta de Navidad o similares tampoco, el valor del transporte, siempre que esté supeditado, ahí lo condicionan a que esté vinculado al desempeño, o sea, la necesidad de que otorguen este monto de dinero a efectos de que el trabajador pueda desempeñar sus funciones adecuadamente, y lo que te dice es que siempre que esté supeditado a la existencia, al centro de trabajo, y que razonablemente cubra el respectivo traslado. De ahí tenemos las asignaciones o bonificación por educación, siempre que sean por un monto razonable y se encuentren debidamente sustentadas, ¿no? Ahí, ¿qué es la recomendación? Se hace una política de otorgamiento de bonificación por educación y se regula un monto razonable, ¿no? Usualmente se da este bono por etapa escolar, cuando se inicia la etapa escolar, para comprar de útiles, lo relacionan a eso, ¿no? Que vamos a dar este bono por educación para la matrícula, para la compra de útiles escolares, ¿no? Entonces, también se exime esta bonificación por educación como un concepto no remunerativo, se considera un concepto no remunerativo. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellos de semejante naturaleza, igualmente. Los bienes que la empresa otorga a trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para consumo directo de su familia. Bueno, aquí un ejemplo que siempre se pone es el de la cerveza, ¿no? Por ejemplo, empresas que producen cerveza y le otorgan al trabajador parte de la producción, ¿no? También es considerado, es un bien, porque sabemos que la remuneración puede ser en especies o en dinero. Es una especie, pero que no es considerada como un concepto remunerativo y está dentro de estos supuestos. Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el capaz desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general, todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial, ¿no? Ahí vemos otra vez estos supuestos que hemos precisado.
La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios. Las prestaciones alimentarias ya habíamos visto, otorgadas bajo modalidad de suministro indirecto, de acuerdo a ley, o cuando se derive de un mandato legal. El artículo 20 también regula los conceptos no remunerativos, ¿no? Que nos dice que tampoco se incluirá en la remuneración computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo, por ser indispensable para la prestación de servicios. Ahora, ya sabemos, si es un concepto, movilidad, viáticos, gastos de representación, que resulta necesario pagárselos al trabajador a efectos de que se desempeñe idóneamente las funciones de trabajo, es razonable no considerarlo un concepto remunerativo porque está sujeto a un buen desempeño de trabajo, un idóneo desempeño de trabajo con todas las herramientas que necesita el trabajador para esto. Ahora, ya teniendo claro qué son o no conceptos remunerativos, pasamos ya a los beneficios sociales. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? El pago de la remuneración y de los beneficios sociales tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Los beneficios sociales son todos aquellos conceptos que percibe el trabajador con ocasión de trabajo, ¿no? Están vinculados a el trabajo. ¿Qué tenemos? La CTS, compensación de tiempos de servicio. Es un beneficio social de previsión de contingencias que origina el cese en el trabajo y promoción del trabajador y familia. Por eso, el objetivo de esta compensación de tiempos de servicio era la previsión de contingencias que se origina a partir del cese. Por ese motivo es que al inicio de la regulación de este beneficio social, la CTS solo la podía retirar el trabajador si cesaba del trabajo, no si se retiraba. Ahí le daban su carta de liberación de CTS, iba al banco y cobraba todo lo que se había acumulado todos los años que había laborado en la empresa. Ahora, actualmente, hace unos meses salió una norma que permitía sacar toda tu CTS por el tema de pandemia y los diferentes perjuicios económicos que se estaba pasando en ese tiempo. Y también, mucho antes sí se podía disponer de la CTS, pero la norma te definía hasta cuánto podías sacar, ¿no? A partir de cuántas remuneraciones tenías que tener en el banco, para a partir de ese porcentaje poder retirar de la CTS, poder retirar una parte de tu CTS. Pero si se quería todo, bueno, si se quiere toda la CTS, lo que corresponde es que se otorgue luego que se extinga el vínculo laboral del trabajador, porque lo que busca este beneficio social son la prevención de contingencias laborales. ¿Qué trabajadores están comprendidos en este beneficio social? Solo están comprendidos los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima de 4 horas diarias, ¿no? O sea, te pone un límite, tiene que cumplir mínimamente 4 horas diarias, no menos. Y aquí, en cierta forma, estaría excluyendo a los trabajadores part-time, ¿no? Que por regulación cumplen menos de 4 horas diarias de jornada. Ahora, para la CTS se toma en cuenta todo el tiempo de servicios efectivamente prestados. Con efectivamente prestado es que el trabajador haya ido a laborar a su centro de trabajo de forma remota, o sea, que haya ejercido sus funciones de manera efectiva. En el extranjero, cuando el trabajador haya sido contratado en Perú. Sin embargo, van a haber ciertas situaciones razonables para la normativa laboral en las cuales, incluso si el trabajador no va a laborar, no realiza labores efectivas, para efectos de la norma se van a considerar como trabajo efectivo. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando falte, no trabaje por haber tenido un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ustedes saben que el accidente de trabajo y la enfermedad profesional está necesariamente vinculada al centro de trabajo, a las funciones del trabajador. Por eso es que acá te dice, como aquí es imputable en cierta forma, te lo dice de forma indirecta, no directamente. Como aquí es imputable el empleador sobre este supuesto, el trabajador no se puede ver perjudicado. Entonces la norma te dice, para efectos de este supuesto, sí, cuando calcules la CTS, esos días sí le tienes que considerar para cálculo CTS como computables.
pero tiene un límite, ¿no? Te dice hasta los 60 días al año, o sea, los primeros 60 días que tengas descansos médicos por esos motivos. Los descansos pre- y postnatal también, ¿no? Sería ilógico que teniendo un derecho vinculado a la maternidad, al descanso, para poder proteger al menor también, los 90 días no sean considerados remunerativos, ¿no? Prácticamente no se pagaría nada en la CTS, por eso es que la norma ha dicho que el descanso pre- y postnatal también son considerados como efectivamente trabajados. Los días de la suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador, ¿no? Aquí pueden haber supuestos de suspensión imperfecta, que la norma los ha situado aquí. Cuando le pagas al trabajador ese día, a pesar que no ha laborado, te dice que también se debe considerar como efectivo. Los días de huelga, siempre y cuando no ha sido declarado improcedente o ilegal, y los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido, ¿no? De repente ha existido un despido irrazonable y estamos haciendo el cálculo de remuneraciones devengadas. Entonces, lo que te dice acá es que también se consideran todo este tiempo que no ha trabajado y que ha sido el juicio como debidamente laboradas, ¿no? La CTS, para su base, se calcula tomando en cuenta la remuneración mensual, la gratificación, la remuneración de periodicidad semestral. Puede ser que en ese tiempo, en ese periodo de tiempo en el que vas a hacer el cálculo de CTS, se haya pagado algún bono, también se incluye dentro de la remuneración computable, y los conceptos de libre disposición que tengan una regularidad de cuando menos 3 meses en un semestre de 6. También, ¿no? Todo lo que se puede considerar remunerativo se ingresa dentro del cálculo de la CTS. ¿Cuándo se paga? Se paga, los depósitos que se efectúe el empleador deben realizarse dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre de cada año. Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Entonces, tenemos que se paga en mayo y noviembre, y debe ser dentro de los primeros 15 días de cada uno de estos meses. Para que se pague en mayo, se hace el cálculo contabilizando abril desde diciembre, abril, y en noviembre también calculando desde junio a octubre. Ahora tenemos las gratificaciones, también es otro beneficio social. Las gratificaciones son sumas de dinero que el empleador otorga de forma adicional a la remuneración y se entregan en fiestas patrias y Navidad. La oportunidad de pago son la primera quincena también, pero de los meses de julio y diciembre, no son otros meses, según sea el caso. El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad que corresponde otorgar el beneficio. Para eso también se consideran todos los conceptos remunerativos. Para este efecto se considera como remuneración a la remuneración básica y a todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o denominación, y que sea de libre disposición. Como ya les he dicho, aquí la clave son estos 3 puntos: libre disposición, ventaja patrimonial y contraprestativa. Entonces, todos lados vamos a ver esto, y para efectos de los beneficios sociales es sumamente importante hacer un buen cálculo, y lo más importante es identificar qué conceptos son considerados remunerativos y no. Porque si no se identifica bien, se hace un mal pago, y luego lo que pasa es que si hay un mal pago, el trabajador puede reclamar ese reintegro, porque no se ha considerado todos sus conceptos remunerativos. Entonces, es sumamente importante estas claves. También, si es que alguno tiene este tema, ¿no? Que no se le está pagando, no se le están considerando todos los conceptos, y para ustedes, si han hecho el análisis, son conceptos remunerativos, entonces sí corresponde que se efectúe este pago, ¿no? Considerando todos los conceptos remunerativos. También, al igual que la CTS, el derecho, siempre que el trabajador se encuentre efectuando labores, se consideran labores efectivas también, ¿no? Pero en el caso de gratificaciones se considera el pago por mes. Tienes que haber laborado todo el mes de mayo para que se considere todo ese mes como para efectos del cálculo de la gratificación. Son 6 meses los que se contabilizan. Para que sean los 6 y se otorgue la gratificación completa, son meses completos. Si, por ejemplo, no trabajó o trabajó la mitad de un mes y no se consideran esos días que no trabajó como efectivamente elaborados bajo los efectos de la norma,
no se va a considerar ese mes para el cálculo de la gratificación, ¿no? Porque no trabajó todo el mes. Lo que te exige la norma es que trabaje todos esos meses para que se considere cada mes al momento de pagar la gratificación. ¿Y qué supuestos son para efectos de esta norma? Todas las normas de beneficios sociales siempre nos colocan excepciones y consideran algunos supuestos que, a pesar que el trabajador no ha laborado, como debidamente laborados, ¿no? Como que debidamente han prestado servicios. ¿Y qué tenemos? Tenemos el descanso vacacional, la licencia con goce de remuneración, los descansos o licencias establecidas por las normas de seguridad y social y que originan el pago de subsidios, el descanso por accidente de trabajo que esté remunerado o pago con subsidios, y aquellos que no sean considerados por ley expresa como elaborados para todo efecto legal. Como había dicho, el tiempo de servicios para efectos del cálculo se determina por cada mes calendario completo elaborado en el periodo correspondiente. Y seguimos con el descanso vacacional. El descanso vacacional es un descanso remunerado que se le reconoce al trabajador luego de un año de labores. Entonces, yo entro un 1 de mayo del 2021, se me va a configurar mi año completo el 31 de abril del 2022, ¿no? Y a partir del 1 de mayo del 2022 ya tengo mi derecho de vacaciones. El descanso vacacional se encuentra regulado en el decreto legislativo número 713. Pero para otorgar las vacaciones se deben cumplir los siguientes requisitos. Si son trabajadores que tienen una jornada de 6 días a la semana, deben haber realizado labor efectiva por lo menos 260 días en el año, ¿no? El mismo supuesto, si son 5 días a la semana, deben haber realizado labor efectiva 210 días. Estos son los supuestos para que podamos otorgar las vacaciones, la cantidad de días que se elaboran. Ahora, surge la pregunta, ¿qué días se computan para el récord vacacional? Para efectos del récord se consideran como días efectivos de trabajo la jornada mínima de 4 horas, la jornada cumplida en día de descanso, cualquiera sea el número de horas laboradas, las horas de sobretiempo. Acá también nos regula como efectivamente elaborado los 60 primeros días del año cuando se traten de accidentes de trabajo, enfermedad común o enfermedad profesional. El descanso pre- y postnatal, el permiso sindical, las faltas o inasistencias autorizadas por ley, el periodo correspondiente al año anterior y los días de huelga. Entonces, todos estos supuestos se consideran como efectivamente laborados. Igual, hay bastante cantidad de información. La idea es que entiendan la lógica y lo vayan alineando con la norma también. Y esta presentación va a estar en el aula virtual, se las van a pasar para que ustedes, cuando tengan alguna consulta o tengan algún tema, puedan ir y ver qué es lo que tienen que saber sobre cada beneficio social, ya de forma en específica. Ahora, la oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. A falta de acuerdo, decidirá el empleador en uso de su facultad directriz. ¿No? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El derecho de descanso es un derecho del trabajador, pero hay que tener en cuenta también que la empresa puede tener alguna necesidad empresarial dentro del centro de trabajo. Entonces, por eso que lo que busca la norma es que se concilien los días que se va a dar las vacaciones o los días que el trabajador va a tomar vacaciones, pero debido a que es la empresa la que requiere los servicios del trabajador, a falta de acuerdo va a ser el que decida, ¿no?, cuándo va a salir de vacaciones. El trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en forma ininterrumpida, o sea, son 30 días calendario. Sin embargo, se puede fraccionar, ¿no? Pueden hacerse 15 días calendario, los cuales se pueden gozar en periodos de 7 u 8 ininterrumpidos, y el resto puede ser periodos inferiores a 7 días y como mínimos un día calendario, ¿no? Entonces, son 30 días, la norma me dice, pues tú puedes fraccionar, ¿no? Puedes fraccionar 15 días
lo puedes dividir en un periodo de 7 y 8 y los demás periodos de 1 a 7 días, calendario, ¿no? Entonces, se permite eso porque la idea de las vacaciones es que el trabajador pueda hacer sus temas personales o descansar. En realidad el trabajador decide qué hacer, ¿no? Si va a hacer temas personales, va a descansar, se va a ir de viaje, eso ya es decisión del trabajador. Se pueden acumular las vacaciones. El trabajador puede convenir por escrito con su empleador en acumular hasta 2 descansos consecutivos, siempre que después de un año de servicios continuos disfrute por lo menos de un descanso de 7 días naturales. Entonces, sí puedes tú pasar tus vacaciones, acumularlas para el próximo año, pero debe existir una garantía en el año de que has gozado tus vacaciones 7 días naturales. ¿Y por qué es que regula 7 días? Porque hay un convenio, que es el convenio 52 de la OIT, que establece los pisos mínimos de vacaciones. Si bien en Perú se otorgan 30 días, en otros países es menos. Y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, define como un piso mínimo de vacaciones 6 días al año, luego del año de servicios. Entonces, la norma sí te permite acumular, pero te dice, tu mínimo es 7 días. Igual, en el año, sí tiene que gozar de estos 7 días. De ahí, tenemos la acumulación, tenemos la reducción de vacaciones. El descanso vacacional puede reducirse de 30 a 15 días calendario con la respectiva compensación de 15 días de remuneración, ¿no? El acuerdo de reducción es por escrito, ¿no? Entonces, aquí lo que se permite es el pago de vacaciones. Te dicen, puedes reducir de 30 a 15, pero debe haber una compensación, ¿no? Entonces, esos 15 días te los pagan por cada día que corresponde a cada día trabajado y se hace una venta de vacaciones, pero se garantiza que puede existir esa reducción, pero igual se garantizan 15 días calendario. ¿Qué pasa si el trabajador no goza de sus vacaciones en el año que le corresponde el derecho de vacaciones? Como habíamos dicho, el derecho de vacaciones se configura luego de un año de servicios. Recién ahí tengo todo un año para gozar de mis vacaciones. Si luego de que se configuraron las vacaciones y estoy en mi segundo año, donde debo gozarlas, no las he gozado, lo que corresponde luego de ese año de no goce es la indemnización por triple vacacional. ¿Qué conforma esta indemnización? Una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Es una indemnización no sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. Entonces, si no gozas este derecho, tienes derecho a una indemnización que se le dice la triple vacacional, 3 remuneraciones pagadas. ¿Cuándo se paga esto? Usualmente la praxis, los empleadores la pagan al final de la relación de trabajo. Algunos trabajadores le piden antes, ¿no? Y dicen, bueno, no, ya no gozamos vacaciones, tengo derecho. Hay mucho debate de la oportunidad de pago, ¿no? De las vacaciones de triple vacacional. Usualmente la práctica es que lo dan al final, pero eso no significa que por ahí no se pueda pedir antes. Las utilidades. Para percibir las utilidades se debe cumplir lo siguiente: cumplir la jornada máxima de trabajo establecida en la empresa. Los trabajadores con jornada inferior recibirán el beneficio en forma proporcional. Tener un vínculo laboral en el ejercicio en que se generaron las utilidades. ¿Cómo se distribuyen las utilidades para efectos de este pago de beneficio social? Se considera 50% en función de los días laborados por cada trabajador, es decir, días laborados, y 50% en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. Entonces se consideran tanto días laborados como los conceptos remunerativos. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio, y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que correspondan a cada trabajador en el ejercicio. El límite son 18 remuneraciones mensuales. Acá es importante tener en cuenta lo siguiente. La norma es clara al solo determinar que se contarán los días laborados en forma real y efectiva,
ya que las utilidades tienen como fin compensar al trabajador por su colaboración en el logro de los objetivos económicos que tiene como causa el esfuerzo y despliegue de todos los mismos. Asimismo, solo se considerarán para la participación de utilidades las ausencias consideradas como asistencias para todo efecto por mandato legal expreso. Como en todas las normas que hemos visto, todos los de beneficios sociales nos dicen qué días nosotros tenemos que considerar como efectivamente elaborados. Aquí justo John, para responder a John, porque es un tema de vacaciones. Buenas noches. El empleador puede obligar al trabajador a hacer uso de los 30 días de vacaciones sin fraccionamiento. Ese es un gran debate y hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya, es un tema de interpretación normativa que lo han venido aplicando los empleadores. Por la literalidad de la norma, y porque tenemos ese artículo que justamente había mencionado anteriormente, que era este de acá, vamos a leer. La oportunidad del descanso vacacional será fijada como un acuerdo entre, esto dice la norma, entre el empleador y el trabajador teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento, a falta de acuerdo, si el empleador tenemos un ya. Cuando son 30 días completos, la lectura de la norma hace que sí se considere que sí se puede, porque son 30 días completos. Pero el reglamento te dice que cuando es fraccionamiento, sí le da en cierta forma esa potestad al trabajador, ¿no? Cuando es fraccionamiento, cuando se va a fraccionar. Pero cuando son 30 días completos, a los 30 días, en principio el empleador sí podría decirte que tienes que salir de vacaciones los 30 días completos y dar esa directriz. Ahora, recomendación, cualquier directriz del empleador siempre tiene que tener un sustento razonable, no objetivo, porque finalmente es un derecho. Entonces, si bien tiene esta facultad sobre 30 días, pero no sobre el fraccionamiento, sí es importante que de igual forma el empleador precise motivos por los cuales te está mandando de vacaciones y por qué no pueden ser otros días o por qué es que te está mandando los 30 días de frente, ¿no? Porque de repente tú quieres hacer uso de tu facultad de fraccionamiento, ¿no? Y ahí habría una contraposición de derechos. Ahora, usualmente se manda a 30 días completos cuando ya van a vencer tus vacaciones, ¿no? O sea, hay un razonamiento detrás, es lo que se hace. Ahora, si lo hacen antes sin ningún motivo, podríamos ya no identificar que se está incumpliendo la norma de vacaciones, pero de repente ya un acto de hostilidad laboral, un acto que atenta contra tu dignidad, ¿no? Porque la norma sí lo permite, pero hay que ver la razonabilidad que hay detrás, ¿no? Eso ya es una recomendación, no hay que ver si hay justificación o no. Usualmente se mandan los 30 días cuando ya va a vencer tus vacaciones, cuando ya están a punto, que es la razonabilidad y lo que el juez ampararía, ¿no? Que le digas al trabajador, no, quiero que salgas de una vez por esto. O de repente también lo que pasa es que algunas empresas tienen ya vacaciones definidas, ¿no? En auditoras, por ejemplo, enero, mandan a todos sus trabajadores, como no hay en enero clientes o no hay mucho trabajo, mandan a todos de vacaciones. No, eso también el juez lo podría encontrar razonable. Pero si vemos que el empleador quiere utilizarte, simplemente te quiere mandar los 30 días, cuando tú tienes otros planes sin ninguna razonabilidad, ya lo veríamos por el lado de si es o no un acto de hostilidad laboral, un acto que atenta contra mi dignidad y contra mi derecho en sí. En teoría sí está facultado en conclusión, pero no sobre el fraccionamiento. Es una muy buena pregunta. Usualmente es lo que la norma ha sido medio confusa al momento de hacer el reglamento sobre fraccionamientos, pero es la interpretación que ha dado la doctrina y diversos juristas respecto a este tratamiento de los 30 días. Ahora, en utilidades, como estaba diciendo, para todo efecto, por mandato legal expreso, se consideran como días efectivamente elaborados el descanso pre- y postnatal, incapacidad temporal generados por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, la licencia o permiso sindical, los días de suspensión de la relación de trabajo como consecuencia del cierre temporal
del establecimiento en aplicación de una sanción de índole tributaria, los días de suspensión del vínculo laboral por caso fortuito o fuerza mayor, cuando se compruebe que la causal invocada por el empleador es inexistente o improcedente, según sea lo establecido por el artículo 23. Aquí lo que hay que tener en cuenta en el caso fortuito o fuerza mayor es que en pandemia, por ejemplo, si es que el empleador pasaba por el procedimiento de suspensión perfecta y no era observado, no había ningún problema. Esos días de suspensión perfecta no se consideraban para el pago de utilidades. Pero si era observado, sí se consideraban como días efectivamente trabajados, ¿no? Incluso la misma norma lo decía y también lo ratifican la norma de utilidades. La hora de lactancia también se considera como efectivamente trabajada esa hora. Los bomberos voluntarios para la atención de emergencias también, cuando se dan horas en las cuales estás atendiendo por emergencia y eres bombero, también esas horas que estás atendiendo como bombero se consideran como efectivamente trabajadas para efectos de las utilidades. Y las licencias con goce de haber por 30 días naturales por año calendario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Tiene 30 días de licencia el comité, entonces los 30 días se consideran como efectivamente elaborados. ¿Cuándo se pagan las utilidades? Se pagan dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Usualmente en marzo. Pasamos a la asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar? Es el beneficio que reciben aquellos trabajadores que tienen a su cargo uno o más hijos menores de 18 años y se devenga desde el momento en que inicia la relación laboral. Si el hijo o hija es mayor de edad y cursa estudios superiores o universitarios, el beneficio se extenderá hasta que terminen dichos estudios con un máximo de 6 años. Entonces, primero, el beneficio se otorga a los trabajadores que tienen a su cargo uno o más hijos menores de 18 años y se devenga desde el momento que se inicia la relación laboral. Y también, si el hijo o hija está estudiando, curso estudios superiores o universitarios, también se considera la asignación familiar hasta un máximo de 6 años. Si el padre o la madre trabajan en la misma empresa, ambos reciben la asignación. El monto a pagarse siempre va a estar asociado a la remuneración mínima vital, ¿no? Al 10% de la remuneración mínima vital. La remuneración actualmente es 930, entonces tenemos que sacar el 10% de 930 a efectos de verificar cuánto corresponde por asignación familiar. Sin embargo, si la empresa otorga un beneficio similar en mayor monto, el trabajador solo tendrá derecho a percibir el monto mayor y el pago de la asignación se hace al momento en que se hace el pago de la remuneración mensual, ¿no? Usualmente lo pagamos ahí. Acá me han hecho otra pregunta. Buenas noches. Si al trabajador le falta 15 días para cumplir un año laborando, pero la empresa decide cambiar de razón social antes de que cumpla el año, le corresponde sus vacaciones. Bueno, efectivamente sí. Se pagan en teoría. Bueno, en principio, vamos a poner el supuesto de que no pasa el año y yo termino mi relación laboral con la empresa. Si no pasa el año, lo que de ahí se pagan los beneficios sociales son las vacaciones truncas, porque tú generas, a pesar de que el derecho se genera luego de tu año efectivamente trabajado, durante ese año tú ya estás generando mensualmente vacaciones. Y si te vas antes de cumplir el año, lo que corresponde es el pago de las vacaciones truncas. Tenemos las vacaciones como tales, las vacaciones truncas que se configuran antes de finalizar el año de trabajo. Entonces, eso es en caso tú ya no trabajas ahí. Ahora, tendríamos que ver el cambio de razón social, ¿no? Porque el cambio de razón social no implica que hay un cambio de empresa en sí, ¿no? Simplemente ha cambiado la nomenclatura, el nombre, salvo que cesen esta empresa, la liquiden y creen otra nueva ficticiamente, ¿no? Y busquen en realidad no pagar ningún derecho laboral, ¿no? Salvo que se haga eso. Pero si solo es un cambio de nomenclatura, no, los derechos siguen permaneciendo. Incluso si cambian de razón social y en el sentido de que liquidan esta empresa y crean otra, pero tú trabajas para esta otra y siguen siendo el mismo empleador, el mismo jefe, la misma sede, los mismos directores, los mismos accionistas, el derecho laboral
persigue también a esta empresa, porque lo que busca también el derecho laboral es proteger las simulaciones. Simulaciones que se hacen para no pagarle al trabajador. Entonces, hay que ampliar bastante nuestra mente, porque en cualquier caso que se dé, cualquier situación que se dé, el derecho laboral va a buscar proteger al trabajador. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a decir, mira, tu empleador has liquidado esta empresa, has creado otra, has trabajado los mismos, son los mismos directores, es la misma sede, es el mismo gerente general, pero lo has hecho simplemente para liquidar a los trabajadores y no tengan estabilidad laboral, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el juez va a evaluar que estas dos empresas son la misma, es el mismo grupo, es la misma empresa, pero que le han cambiado el nombre, le han cambiado toda la razón social, le han cambiado, le han liquidado y han creado otra personalidad jurídica en registros públicos con la notaría, y va a determinar que es una sola relación laboral, ¿no? De hecho, esta clase no es de principios, pero un poquito sí les voy comentando. Hay principios que van a proteger al trabajador en todos los aspectos. Aquí viene el principio de continuidad. El principio de continuidad va a buscar ver cuál es tu real relación de trabajo, ¿no? Es una sola, habían empresas, grupos de empresas que lo que hacían era pasar trabajadores de una empresa a otra para cesar esta estabilidad laboral y buscar que no tengan todos sus beneficios sociales. Y hay muchas sentencias, que me las pueden también pedir por correo, donde se determina que es un mismo grupo y que el trabajador tiene una sola relación laboral. Entonces se contabilizan todos los años que ha trabajado en todo este grupo de empresas, porque viene a ser lo mismo. O sea, se crearon de forma ficticia para no pagarle al trabajador. Entonces, a la pregunta, las vacaciones no pueden ser cesadas de la nada, o se pagan como gratificaciones truncas o persiguen a la empresa en cualquier movimiento, cualquier modificación que haga, pero tienen que ser pagadas o tienen que continuar ejerciéndose dentro de la empresa el siguiente año. Eso es importante tenerlo en cuenta. Seguro vida ley. Bueno, aquí ya sabemos que es un seguro que contrata el empleador desde el año pasado, si no me equivoco, con el decreto, perdón, en el 2019, con el decreto de urgencia número 044, se estableció que la obligación de contratar la póliza seguro desde el inicio de la relación laboral. Entonces, desde el inicio de la relación laboral, el empleador tiene la obligación de darte tu seguro vida de ley. Los beneficiarios de la póliza de seguro son trabajadores asegurados y sus familiares designados en una declaración jurada, con firma legalizada y tal, que debe presentar el trabajador a su empleador. Este seguro es un beneficio que se le otorga al trabajador, incluso en caso de fallecimiento, por accidente de trabajo, por ejemplo, o por un accidente en general, se le da a los beneficiarios una remuneración de aproximadamente 32 remuneraciones del trabajador. Entonces sí es un seguro bastante valioso en caso que la persona sufra algún accidente o lamentablemente fallezca, ¿no? Ahora pasamos, en realidad tenemos varios temas que ver hoy día. Vamos a pasar a las licencias, ¿ya? Hay un montón de licencias, como vamos a ver ahorita, un montón de licencias reguladas en un montón de normas, pero vamos a entender qué son las licencias, ¿ya? La suspensión laboral salvaguarda la continuidad del contrato de trabajo, ¿ya? ¿Por qué surgen las licencias, no? Porque se busca darle al trabajador un permiso, una licencia, porque va a ser algún determinado hecho, alguna determinada situación, pero la idea no es que el trabajador, por hacer esta situación o por tener esta situación, deje la empresa, ¿no? Lo que busca el principio de continuidad es que el trabajador siga laborando dentro de la empresa y que sobre estas situaciones el empleador sí o sí le tiene que dar permiso. Entonces son licencias que regulan las normas para que el empleador le tenga que dar permiso al trabajador para ciertas situaciones que veremos más adelante. Como dije, evita la ruptura definitiva del vínculo contractual ante el acaecimiento de un hecho suficiente y justificante que impide por un determinado tiempo la prestación de servicios laborales. Se permite que el contrato sufra una interrupción pasajera sin afectar la subsistencia esencial. La fuente de la suspensión puede ser la ley, el convenio colectivo, el acuerdo individual, la costumbre, los actos consolidados por el tiempo y los reglamentos empresariales.
puede estar el elemento de remuneración o no en una licencia, y si bien se libera al trabajador y al empleador del cumplimiento de obligaciones principales, se mantienen algunos deberes y derechos derivados del contrato de trabajo, especialmente conectados al contenido ético: fidelidad, lealtad, confianza o respeto mutuo. Aquí voy a poner un ejemplo muy importante para todos. Puede ser que yo esté de vacaciones, esté en una licencia sindical o una licencia regulada por norma, pero justo ese día que estaba en licencia, donde yo no estoy prestando servicios, hago una publicación en Facebook donde insulto a mi jefe, insulto a la empresa, les falto el respeto, ¿no? Entonces lo que te dice es que si bien está suspendido, van a permanecer obligaciones éticas y de respeto y confianza. Entonces se puede generar una falta grave, ¿no? El empleador, a pesar de que no estás trabajando y estás ya en tu ámbito personal, puede, si es que se configura una falta grave, suspenderte o despedirte, ¿no? Dependiendo de lo que decida él. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que se permanecen principios éticos de respeto durante esta suspensión de trabajo. Y como veremos más adelante, ¿cuáles son las licencias? No vamos a ver todas porque cada una tiene diversas especificaciones largas, no cada uno son normas largas, pero sí es importante que sepan que existen estas licencias y vamos a ver algunas importantes. ¿Qué licencias existen? Tenemos por condiciones especiales del trabajador, por ejercicios del derecho, obligaciones cívicas, obligaciones familiares, hechos relacionados con el trabajador y relacionados con el empleador. Ahora, las licencias son sumamente importantes para lograr la conciliación vida familiar-laboral también, como veremos en obligaciones familiares. Hay algunas que se dan porque hay un tema del empleador objetivo, hay condiciones que se dan y que se tiene que dar al trabajador esta licencia, hay ejercicios de derecho y hay también obligaciones cívicas. En condiciones especiales del trabajador tenemos que se va a dar licencia, se va a interrumpir el contrato de trabajo por invalidez temporal, incapacidad para el trabajo, pre y postnatal, hora de lactancia, uso del lactario, tratamiento de tuberculosis. Entonces, en estos supuestos, si yo ejerzo este derecho, el empleador no tiene por qué negarse. Tengo un derecho de poder estar en licencia si estoy ante estas condiciones. En ejercicios de derechos también, vacaciones, licencia sindical, huelga, siempre y cuando sea procedente, porque las huelgas improcedentes sí no se consideran como válidas, la licencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el descanso semanal y el descanso de feriados y días no laborables. Son interrupción del contrato de trabajo, no presto servicios, en algunos casos me remuneran, pero estoy habilitado a faltar en estas fechas, en estos supuestos. Obligaciones cívicas, cargo público, servicio militar, licencia de bomberos también, donantes también, eventos deportivos también, bueno, siempre y cuando haya una representación al Perú, ¿no? El empleador te tiene que dar licencia si vas a representar al Perú. Obligaciones familiares, licencia por paternidad, si tienes un familiar enfermo o accidentado, acá también la norma te describe supuestos en específicos, ¿no? Te dice que tiene que ser un familiar que esté grave y tienes que presentar tu cuestión en el hospital y tienes que presentar tu el certificado correspondiente que te lo va a dar el médico y solamente se vincula esta licencia con familiares, ¿no? Pueden ser hijos o padres. Por dependiente con incapacidad también, si es que tienes a una persona que se encuentra con incapacidad, la norma también te habilita que puedas cuidarlo y tener licencia, te determinan ciertos días, cantidades de horas, pero tienes esa licencia. También hay protección para víctima de violencia, ¿no? Cuando es necesario, que veremos más adelante que supuestos de protección de víctima de violencia, es que el empleador te habilita a darte esa licencia. Por adopción también. En hechos relacionados con el trabajador, se suspende, bueno, acá ya son más que todo suspensión del contrato de trabajo por sanción disciplinaria, no es sin goce, lo dice la norma, no te pagan porque te están sancionando, son licencias, bueno, son suspensiones del contrato de trabajo sin pago, detención del trabajador también, inhabilitación administrativa y permisos que puede pedir el trabajador en general.
y que el empleador dé permiso, ¿no? O sea, el permiso aquí no está regulado en sí está regulado por la norma de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pero este permiso sí depende del empleador, no es si te lo da o no, pero si te lo da, ya tienes el derecho a no venir, porque el empleador ya te autorizó. Inhabilitación administrativa, puede darse el caso que tengas un cargo o en alguna situación dentro de la empresa y te inhabiliten administrativamente, ¿no? Entonces, como está relacionado al trabajador, se suspende el contrato de trabajo. Relaciones con el empleador, tenemos caso fortuito o fuerza mayor, veda o cese colectivo, ¿no? Entonces, entre esos supuestos también se puede suspender el contrato de trabajo. En veda, por ejemplo, no hay justo la veda de camarones, por ejemplo, ¿no? Y tengo trabajadores que hacen la pesca o recolectan estos camarones, entonces como no hay veda, suspendo el contrato de trabajo hasta que vuelvan a reactivarse, ¿no? Esta pesca. Entonces, si nos damos cuenta, en el derecho del trabajo, como ya les había dicho, todo tiene que ser razonable. Entonces, estas licencias tienen una razonabilidad detrás, ¿no? Hay un tema de conciliación vida familiar, hay un tema de obligaciones cívicas, hay ejercicios de derechos, hay condiciones especiales del trabajador, hay hechos que están relacionados con el trabajador y hechos relacionados con el empleador. Tenemos el texto único ordenado del decreto legislativo número 728, que nos señala y nos regula los supuestos de suspensión. ¿Qué nos dice el artículo 11? Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende también de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación de efectiva de labores. Aquí justo me hacen una pregunta del sector público. Buenas noches. Si un colaborador presta servicios por un año por CAS de confianza, le toca las vacaciones truncas. Tendríamos que ver la legislación del sector público. Voy a guardar tu pregunta, William, y te voy a pasar mi correo para revisarlo. No, como es un sector que no soy especialista para el sector público, no podría responder esta pregunta en específico, pero hay que ver, hay que analizar si está dentro. Entendería que sí, si no me equivoco, porque sí también se regula la ley de vacaciones para el sector público, que viene a ser la misma ley que se regula para el sector privado, pero para 728 de todas maneras sí. Ahora tendríamos que ver para CAS, porque es un contrato administrativo de servicios, entonces no sé hasta qué punto les estén dando, porque finalmente son contratos que les dan de forma temporal, son temporales y se los van dando por años, ¿no? Van cambiando de CAS. Lamentablemente es un régimen que no es viable, fue creado en la época de Alan, que no respeta muchos derechos laborales, pero entendería que en 728 sí en el sector público, 276 sí, pero hay que ver en CAS, ¿no? ¿Qué se regula ahí? Tenemos dos tipos de suspensiones de la relación de trabajo: la suspensión perfecta y la imperfecta. La perfecta es la omisión temporal de la obligación del trabajador de laborar y la interrupción temporal de la obligación de remunerar. Entonces, no se remunera ni se presta servicios. Entonces, es perfecta. No, como dije, no me remuneran ni tampoco presto servicios. ¿Qué supuestos tenemos acá? Tenemos trabajadores afectados con tuberculosis. Justo acabo de ver el chat. Un abogado nos está respondiendo con respecto al trabajador municipal que estuvo en régimen CAS, lo dejan nombrado con una resolución municipal y el nuevo alcalde anula esa resolución. Nos está diciendo que es por nombramiento, por resoluciones, básicamente ratificando que no hay ese derecho de vacaciones. No, que yo también lo entendía así, pero no, para no inducir error a nadie, sí, igual es importante después de esto también darle una revisada, ¿no? Pero muchas gracias, Edwin, por
por precisarnos eso, lamentablemente ese régimen es así, ¿no? Al parecer no da vacaciones porque es nombramiento y te hacen tu contrato prácticamente es un contrato de locación de servicios y es por temporal, entonces no necesariamente les están dando ese derecho a vacaciones. Entonces, suspensión perfecta tenemos a los trabajadores afectados con tuberculosis. Tenemos estas normas del año 2016, tenemos la Ley de Prevención y Control de Tuberculosis, que nos dice que el trabajador afectado por tuberculosis, una vez concluido su periodo de descanso médico, tiene derecho a ingresar 1 hora después o salir 1 hora antes en los días que corresponda su tratamiento, hasta su culminación con la finalidad de que cumpla su tratamiento supervisado. Esta facilidad está sujeta a compensación. El establecimiento de salud expide gratuitamente una constancia mensual sobre la asistencia del trabajador afectado por tuberculosis a su tratamiento, la cual es presentada al empleador. En caso de que el trabajador afectado por tuberculosis no asista al establecimiento de salud, se procede al descuento respectivo, ¿no? Entonces, para los empleadores, para los estudiantes, para los abogados, hay que tener en cuenta que existe esta licencia por temas de tuberculosis que se debe otorgar. Sanción disciplinaria, también hay una suspensión perfecta del trabajo, como había señalado, ¿no? Tenemos la facultad de fiscalización regulada en la LPCL y no hay un plazo máximo para aplicar una suspensión, pero se recomienda hasta máximo 5 días porque lo regulaba el anteproyecto de ley general hace unos años. Es una recomendación, pero hay que tener en cuenta que aquí no se le paga al trabajador ni tampoco presta servicios. Entonces es una suspensión perfecta. La huelga, ¿no? También es una suspensión de manera perfecta al contrato para que el trabajador ejerza su derecho a huelga. No se le remunera ni tampoco presta servicios. Y hay que tener en cuenta que el derecho a huelga es un derecho constitucional. Luego tenemos la detención como parte de la suspensión perfecta. Y aquí no hay, solo tenemos este expediente que nos habla un poco más de cómo se suspende por este supuesto, y es el expediente número 409-93, donde te dice que la ausencia del trabajador a su centro de labores por detención, sin que en medio de sentencia judicial, configura fuerza mayor que le impide concurrir a sus labores habituales. Como les había dicho antes, la suspensión perfecta o la suspensión del contrato de trabajo ha sido creado para que cuando sucedan ciertas situaciones en las que el trabajador no pueda laborar o también tenga derecho a no laborar porque tiene licencia o en general tiene alguna situación en específico, como hemos visto antes, se proteja el derecho del trabajador a no ser despedido por ausentarse, ¿no? Entonces, lo que nos dice acá es que en los casos nos regula un caso de detención donde también se dice que acá sí puede existir una suspensión porque hay una fuerza mayor. Bueno, así lo define este expediente. Es un poco de los expedientes que regula el tema de suspensión perfecta por detención del trabajador, pero hay que tenerlo en cuenta por si tenemos algún caso donde un trabajador es detenido, tener en cuenta que hay una suspensión, se puede razonar que es una suspensión del contrato de trabajo porque hay una fuerza mayor que lo impidió concurrir a sus labores. Ya, aquí dice trabajador víctima de violencia dentro de la familia o unidad doméstica. El trabajador o trabajadora que es víctima de violencia, al que se refiere la presente ley, tiene los siguientes derechos. ¿Por qué quise que vean esta norma? Porque no es muy conocida, pero existe, ¿no? Hay licencia por lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, la norma que regula a los trabajadores víctimas de violencia dentro de la familia o unidad doméstica te dice que la trabajadora o el trabajador que es víctima de violencia tiene derecho a no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia. ¿Qué podría pasar? Que de repente baja que es un ejemplo que se pone en doctrina, pero se tiene que analizar en cada caso, ¿no? De que la trabajadora baja su productividad o está desconcentrada porque está ante casos de violencia, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta según la norma, bueno, el razonamiento de esta norma, es que no podemos despedir a una trabajadora que ha bajado la productividad o que no cumple sus funciones porque está ante un momento, una situación muy desagradable y una situación que está también atentando contra sus derechos, que también puede impedir una concentración idónea en el trabajo. Entonces se dice esta norma, ten en cuenta
empleador, que si tu trabajador tiene un caso de violencia, tengas tolerancia y paciencia si es que pasa algo que incumpla, por el cual incumpla su contrato de trabajo. Salvo que, todo igual hay que hacer siempre una ponderación, salvo que sean, no sé, hurtos, sean ya faltas graves laborales que no tengan nada que ver, ¿no? Finalmente son faltas que se han ocasionado porque ha robado o ha pasado algo. Ahí tendríamos que analizar cada caso. Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. O sea, te dice el cambio de lugar de trabajo, ¿no? Que puedas tú, tiene derecho a que la cambies de trabajo, y lo mismo se aplica para el horario de trabajo. Puede ser que el tema de violencia haya estado vinculado con algún tema de repente su esposa está dentro de la empresa, entonces también te da esa opción o da ese derecho al trabajador o a la trabajadora con víctima de violencia a que lo puedan cambiar de lugar de trabajo. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivada de dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de 5 días laborales en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días laborales en un periodo de 180 días calendario. Para tal efecto se consideran documentos justificatorios la denuncia que presenta ante la dependencia policial. Aquí vemos que también, ¿no? Se suspende el contrato de trabajo por inasistencias y tardanzas, pero nos dice que no pueden exceder los 5 días en un periodo de 30. Hay que tener en cuenta que el artículo 25 de la LPCL te regula como falta grave las ausencias injustificadas en estos periodos que se señala acá, ¿no? 5 días laborables no consecutivos en un periodo de 30 días calendario y 180 y 15 días más de 15 días laborales en un periodo de 180 días. Entonces, es interesante ver cómo la norma se conecta con la falta grave para que la trabajadora no llegue a incurrir en falta grave y pongan un límite a esta justificación que se da por el tema de violencia. Y bueno, puede presentar la denuncia, puede presentar como medio probatorio el empleador, la denuncia que se presenta ante la dependencia policial o ante el Ministerio Público. A la suspensión de la relación laboral, también el juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneración. O sea, aquí tenemos nuestra licencia legislada en norma. 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneración. Entonces, es una suspensión perfecta. No trabajo ni recibo remuneración. Suspensión imperfecta. Es la omisión temporal de la obligación de laborar por parte del trabajador, pero sí percibo remuneraciones. Por eso se le llama imperfecta. ¿Cuáles supuestos tenemos acá? Tenemos otra vez al derecho a vacaciones y a la hora de lactancia, ¿no? En estos supuestos, si bien hay una suspensión imperfecta, porque no presto servicios, pero igual me pagan, ¿no? Entonces se suspende mi contrato de trabajo, estamos bajo un derecho, pero igual me pagan por este tema, por estas situaciones. Ya hemos visto el derecho a vacaciones, la hora de lactancia, lo que te dice que es el derecho de la madre trabajadora al término de su periodo postnatal de 1 hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo cumpla 1 año de edad. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia materna se incrementará 1 hora más al día. Este permiso podrá ser fraccionado en 2 tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral. En ningún caso será materia de descuento. La licencia sindical, también de suspensión imperfecta. El empleador solo está obligado a conceder permiso para la asistencia a actos de concurrencia obligatoria a los dirigentes hasta un límite de 30 días naturales por año calendario por dirigente. El exceso será considerado como licencia sin goce de remuneraciones y demás beneficios. Este límite no será aplicable cuando en el centro de trabajo exista costumbre o convenio colectivo más pago horario. Acá también, una licencia sindical es pagada hasta los 30 días, según norma. Algunos convenios colectivos regulan más de 30 días y todos pagados. Entonces, si hay un beneficio mayor, siempre se va a considerar el beneficio mayor sobre un beneficio de la norma. La licencia para los bomberos, también. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice, ¿un pacto colectivo puede alcanzar al trabajador que estuvo con licencia sin goce de haber en el año que se aprobó? Bueno, aquí, en teoría, si es afiliado, no debería no alcanzarlo, ¿no? Debería es afiliado, finalmente sigue siendo trabajador de la empresa.
salvo que haya habido un pacto con el sindicato, pero incluso ahí no podrían menoscabar los derechos del trabajador, ¿no? Es un pacto colectivo y involucra a todos los trabajadores que son sindicalizados. Salvo que ahí a veces hay unos temas de tiempo, ¿no? Hay algunos algunos trabajadores que se sindicalizan cuando justo se hace negociación. Entonces, a veces se pacta de que va a primar para los trabajadores que hayan estado en el sindicato hasta antes de tal fecha, ¿no? Por un tema también tema que así lo regulan para que tampoco ingresen solamente para recibir los beneficios del sindicato y luego se vaya, ¿no? Entonces, pueden regularlo como no, depende de cada pacto colectivo. El convenio colectivo viene a ser un acuerdo entre el sindicato y el empleador y ellos determinan las normas que van a colocar en su convenio colectivo, ¿no? En teoría, si es que no está en este supuesto que digo, y ha estado en licencia sin goce, no tendría por qué no recibir beneficios de un pacto colectivo. María del Pilar me dice, si un trabajador jubilado puede volver a ser contratado, claro que sí. Un trabajador jubilado puede volver a ser contratado. No hay ningún problema en eso, ¿no? Ahora, el tema que puede pasar, pero es un tema ya técnico dentro de tu trabajo, es que como ya estás recibiendo pensión, por ahí la empresa tú decías que ya no te pagan pensión o ahí te exoneren de eso, ¿no? Te exoneren de retenerte mensualmente para la pensión porque ya la estás recibiendo. Eso se podría ver con la AFP y con la empresa para ver si quieres que te sigan reteniendo o no, porque ya recibes pensión finalmente, pero sí puede volver a ser contratado, jubilado en otra empresa. Ahora ya hay otros debates con el tema de la jubilación, ¿no? Usualmente la norma te dice que como empleador tú puedes jubilar o puedes extinguir el vínculo laboral. Extinguir, ¿no? No significa que no puedas seguir trabajando con él. Le dan una facultad al empleador, la facultad de extinguir el vínculo laboral de una persona que tiene 70 años. Eso es lo único que hace, es la facultad de extinguir, pero no significa que si el empleador quiera puede seguir trabajando o que si el trabajador quiera puede buscar otro trabajo y seguir laborando a pesar de estar jubilado, ¿no? El derecho al trabajo es transversal, no se limita a nada. Licencias para bomberos voluntarios. También es una forma de suspensión del contrato de trabajo y también no muchos lo conocen. Algunos bomberos no sabían que tenían esa licencia, perdían permiso y a veces no se los daban, pero sí esto, sí se tiene que dar de manera obligatoria porque hay un interés de comunidad que prepondera sobre otros derechos o sobre otros intereses, ¿no? En este caso es el orden público. Entonces, lo que te dice es que el tiempo de licencia para la atención de dichos actos de servicio es considerado como tiempo de trabajo para todos los efectos legales. Para utilidades, hemos visto CTS también, si no me equivoco, y se considera, ¿no? El tiempo en el cual se prestaron esos servicios de emergencia como efectivamente laborados, por lo que no se podrá ser descontado, considerado como ausencia injustificada, ni como falta laboral pasible de sanción. Se incluye dentro del plazo de licencia al tiempo adecuado y razonable para el descanso, recuperación y desintoxicación del bombero voluntario, así como para su retorno al centro de trabajo, considerando el término de la distancia. Bueno, sigo con el tema de la razonabilidad, ¿no? Aquí tenemos una licencia, pero la norma es muy asertiva al decir que también involucra el tiempo de recuperación y descanso, ¿no? Porque están haciendo una labor sumamente fuerte, ¿no? En casos de emergencia, y también desintoxicarse, ¿no? Entonces no es que, ya, terminó la emergencia y regreso, ¿no? Le da un espacio que el trabajador pueda estar recuperado para recién ir a trabajar, que es algo sumamente saludable en la norma porque busca también preservar la salud de la persona. No es que estemos, que nuestro fin sea trabajar y sea nuestro fin esencial, sino que la norma busca que haya una conciliación y un respeto por nuestros descansos, por nuestra salud, y lo podemos ver en esta norma de bomberos voluntarios. La licencia por paternidad, ¿no? Son 10 días calendarios consecutivos. Sobre este tema hay mucho debate, que debería ser más, porque dicen que hay una discriminación indirecta, porque a las mamás se les dan 90 días, a los papás 10, y tienen el mismo derecho frente a su hijo, ¿no? Pero
Actualmente se regula así, 10 días calendario. Hay empresas que tienen políticas de buen gobierno corporativo que regulan los mismos días de licencia de maternidad para la mamá como para el papá, para que no haya ninguna diferencia y ambos disfruten de los mismos días con su hijo. Súper avanzado, ¿no? Y hay empresas acá en Perú que también lo hacen. En los siguientes casos especiales, hay que tener en cuenta que la licencia por paternidad aumenta. 20 días calendarios cuando son nacimientos prematuros y partos múltiples, 30 días calendarios cuando son consecutivos por nacimiento con enfermedad congénita, terminal o discapacidad severa, o 30 días calendario consecutivo por complicaciones graves en la salud de la madre, ¿no? Eso también, por ejemplo. Hay que tener en cuenta, todas las licencias que estoy hablando, usualmente se regulan en políticas corporativas, políticas de trabajo. Y lo que se regula en cada uno es qué información va a presentar el trabajador para que le otorguen esa licencia. No, por ejemplo, licencia por paternidad, otorgan el acto de nacimiento, ¿no? Del menor y la fecha, ahí va a figurar la fecha y la empresa dice, ok, ya, bueno, me has informado del nacimiento de tu hijo, tienes 10 días calendario. Y en el tema de nacimiento de prematuro, seguramente la empresa en la política va a pedir algún certificado médico que certifique el nacimiento prematuro, los partos múltiples, para que se dé más, o el tema también de enfermedad congénita, probablemente la empresa pueda pedirlo, como no va a depender mucho si lo va a pedir para acreditar ello. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, ¿no? La norma va a ir alineada con lo que pase en cada situación. Efectivamente, Alessandra, en caso de fallecimiento de la madre, lo que pasa es que el padre adquiere todo el derecho de descanso pre- y postnatal de la mamá. Eso es lo que pasa. Cuando es fallecimiento, adquiere los 90 días. Se le otorga todo. Entonces, ahí sí es que en esos casos, la licencia por paternidad, como dije, adquiere todos esos días de licencia. Tenemos la licencia por enfermedad grave terminal o por accidente grave de familiar directo del trabajador, la ley número 3002, cuyo objetivo es establecer el derecho del trabajador de la actividad pública y privada a gozar de licencia en los casos de tener un hijo, padre o madre, cónyuge, conviviente o persona bajo su curatela o tutela, enfermo diagnosticado en estado grave o terminal o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida con el objeto de asistir. Ese es el objeto, asistir a mi hijo, mi padre, madre, cónyuge, conviviente o persona que se encuentre bajo curatela o tutela, que se encuentre en estado grave terminal o que sufra un accidente que ponga en riesgo su vida. Es otorgada por un plazo máximo de 7 días calendario con goce de haber. Acá lo que te dice la norma es que el empleador asume estos 7 días calendario por tener esa situación. Y de ser necesario más días de licencia, estos son conseguidos por un lapso adicional no mayor de 30 días a cuenta del derecho vacacional. Luego te da la opción de que el trabajador le otorgue vacaciones. Las vacaciones son pagadas, entonces como que ya primero dice el empleador asume. Luego viene la norma y te dice, le puedes dar el descanso vacacional. También el empleador asume porque el empleador paga el descanso vacacional, pero le quitas los días de vacaciones al trabajador. Y de existir una situación excepcional que haga ineludible la asistencia familiar directo, fuera del plazo previsto en el párrafo precedente, se pueden compensar las horas utilizadas para dicho fin con horas extraordinarias de labores previo acuerdo con el empleador. O sea, ¿qué te dice? Que ya, bueno, pasaste los 7 días, le dice los 30 días de descanso, pero sigue esa situación de tu familiar, entonces te dice la norma que puedes tú ausentarte, pero todas estas horas de ausencia van a tener que ser compensadas posteriormente a través de las horas extraordinarias. Entonces, la norma busca facilitar a estas personas el derecho de asistir a sus familiares y por eso es que lo regula así. Ahora la norma también, yo estoy poniendo, para poder hablar cada norma, como dije, es súper larga, yo estoy poniendo lo que considero importante, ¿no? Y igual, hay que tener en cuenta que la norma anterior te dice que para que tú tienes que acreditar que tu familiar se encuentra en esa situación de grave terminal o que está, ha sufrido un accidente y que ponga en riesgo su vida.
¿no? Y eso, ¿cómo lo acreditas? La misma norma, el reglamento te da un formato donde el médico tiene que firmar y acreditar que sí está grave, que sí ha habido este accidente y todo ese tema. Entonces, sí te dice la norma que tienes que acreditarlo y te pone el formato incluso. La licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de hijos con discapacidad. También es una suspensión perfecta, una licencia que se da. ¿Cuál es el objeto de esta norma? La presente ley tiene por objeto establecer el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la actividad pública y privada a gozar de licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación que requieran sus hijos o hijas menores con discapacidad y menores con discapacidad sujetos a su tutela. Dicha licencia es otorgada también a los trabajadores y trabajadoras designados como apoyo a una persona mayor de edad con discapacidad conforme al Código Civil y que se encuentran en condición de dependencia. Las horas de licencia otorgadas por la empleadora corresponden a las horas empleadas para la asistencia médica o terapia de rehabilitación durante la jornada ordinaria de trabajo. La licencia se otorga por cada hijo menor de edad o con discapacidad y por cada persona con discapacidad bajo tutela o por cada designación como apoyo de persona mayor de edad con discapacidad en condición de dependencia. El límite es de 56 horas de duración de licencia que se determina por año calendario. En caso se requieran horas adicionales, podemos usar las licencias que se compensan con horas extraordinarias de labores, pero de acuerdo con el empleador. Entonces, también se regula para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de hijos con discapacidad, ¿no? Y se determina la cantidad de horas, incluso se da la facilidad de que si sigue la situación o es necesaria esta situación, pueda haber horas extraordinarias sujetas a compensación. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también tiene una licencia con goce de haber por 30 días naturales, ¿no? Para realizar actividades. Sabemos que el comité, bueno, esto ya es otro procedimiento. El comité es escogido cuando son más de 20 trabajadores, es un comité, y cuando son menos es un supervisor de seguridad y salud del trabajo. Es un comité paritario, hay tanto representantes de trabajadores como empleadores, todos tienen esta licencia de 30 días naturales por año calendario. Algunas empresas le dan más, ¿no? Y deciden igual pagárselos. Va a depender mucho de la empresa, pero la norma establece un mínimo de 30 días. Ahora pasamos a jornada laboral. En la jornada laboral, nosotros tenemos el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, que nos señala que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas atípicas, el promedio de horas trabajadas es el periodo correspondiente que no puede superar dicho máximo. Entonces, nuestro tiempo máximo de jornada de trabajo es 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo. Se puede establecer menos, pero no más de este tiempo máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y a no remunerados y a su disfrute y compensación se regulan por ley o convenio. ¿Qué nos dice la casación laboral número 3577-2015? Que la jornada de trabajo debe entenderse como el lapso de tiempo durante el cual el trabajador debe prestar servicios al empleador según lo pactado en el contrato de trabajo, siendo en este espacio de tiempo que el trabajador se obliga a poner su actividad laboral a favor del empleador. Horario de trabajo, la jornada viene a ser, tengo una jornada de 5 o 6 días, eso es jornada. Y horario es, ¿de qué hora trabajas? De 9 a 6 de la tarde, de 9 a 4 de la tarde, de 10 a 3 de la tarde, ¿no? Por horario de trabajo se entiende el periodo dentro del cual se encuentra la jornada diaria legal u contractual que debe cumplir todo trabajador. Se considera la hora de salida, ingreso y la hora de refrigerio también. La hora de refrigerio no es considerada pagada, pero algunas empresas sí depende de qué decidan, puedan pagarlas o no. Es mejor cuando una empresa regula más beneficios para sus trabajadores, ¿no? Y van incluso más allá de la norma. Hablemos un poco de los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. Hemos hablado de los trabajadores que prestan servicios en un horario de trabajo, pero tenemos a los trabajadores que no se encuentran en una jornada de trabajo, no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata. Estos trabajadores se caracterizan por lo siguiente: no se les paga horas extras, ¿no? Tienen particularidades en su ámbito de trabajo que tiene como consecuencia que no se les considere para efectos del pago de horas extras. ¿Cuáles son estas particularidades? Que realizan labores o parte de ellas sin supervisión inmediata de su empleador,
realizan sus labores parcial o totalmente fuera del centro de trabajo, no son fiscalizados sobre su tiempo de trabajo, tienen cierta autonomía de organización de su tiempo de trabajo y la fiscalización se da en función de objetivos y resultados. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Que estos trabajadores no sujetos a fiscalización son trabajadores que trabajan por resultados, no por tiempo. Entonces, ellos mismos organizan su tiempo. Muchos trabajadores, usualmente los consultores de ventas, ¿no? Que paran saliendo y todo eso, que no están en oficina, sino que siempre están haciendo trabajo de campo, los colocan en esta naturaleza de trabajo como no sujetos a fiscalización, porque no se les puede fiscalizar el tiempo, ellos mismos organizan su tiempo de trabajo, motivo por el cual no se les paga horas extras. Y ya hemos hablado un poco, pasamos a nuestra última parte, que es la extinción del contrato de trabajo. Son causas de extinción del contrato de trabajo: el fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria, el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad, el mutuo disenso entre trabajador y empleador, la invalidez absoluta permanente, la jubilación, el despido en los casos y forma permitidos por ley y la terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y forma permitidos por la presente ley. Entonces tenemos fallecimiento, renuncia o terminación de contratos temporales, mutuo disenso, invalidez absoluta permanente, la jubilación, el despido en los casos permitidos por ley y la terminación de la relación laboral por causas objetivas, ¿no? En los casos y formas previstos por la presente ley, que puede ser el tema de cese colectivo. Ahora, este es un cuadro sobre los tipos de despido que existen. Tenemos los despidos justificados, nulos y arbitrarios. Los justificados son causas justas de despido, relacionadas con la capacidad y conducta del trabajador. En conducta tenemos las faltas graves que son reguladas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que puede ser por un tema de hurto, por haber incumplido funciones y generado un perjuicio económico grave al empleador. Va a tener que evaluarse en cada caso sobre este supuesto de incumplimiento de obligaciones, por abandono de puesto de trabajo, por apropiarte de bienes del empleador, por competencia desleal, y el artículo 25 regula las diversas faltas graves. Por capacidad es por un tema de rendimiento deficiente, por un tema de detrimento de la facultad física o mental sobrevenida, y por la negativa injustificada de someterte a exámenes médicos. Para eso se tiene que hacer una evaluación exhaustiva. Y en los tipos de despido que son injustificados, tenemos al arbitrario, el incausado, fraudulento, nulo e indirecto. El arbitrario, esto es un cuadrito que resume todo, en realidad les va a ayudar bastante. No existe causa justificada en relación a, o sea, ¿cuándo se da el despido arbitrario? Cuando no existe una causa justificada en relación a la conducta o capacidad del trabajador, o que habiéndola esta no es demostrada en juicio, y también cuando se afecta el derecho a la defensa, es decir, cuando no se cumple con el procedimiento por despido justificado. ¿Cuál es la consecuencia de un despido arbitrario? Una indemnización con un tope de 12 remuneraciones. El despido incausado es el despido verbal mediante comunicación escrita sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que justifique. La consecuencia es la reposición. En el arbitrario te pueden haber iniciado un procedimiento disciplinario de despido, pero no es razonable, no es justificado, o de repente han vulnerado tu derecho a defensa, tu derecho a la inmediatez, no te han entregado una falta del año 2015 cuando ya estamos en 2022. Entonces, se puede considerar arbitrario y la consecuencia es el pago de indemnización. Y causado es cuando no te dicen nada, simplemente te cierran la puerta del centro de trabajo, no te dejan entrar más ni te dan ni una explicación. A eso se le considera despido incausado, cuando no te dan razón de ser y simplemente extinguen tu vínculo laboral. Indirecto vienen a ser los actos de hostilidad laboral, cuando atentan contra tu dignidad, que pueden ser reducción de remuneración, reducción de categoría, afectaciones que pueden dar a tu honor, a tu reputación, y es lo que regula el artículo 30. La consecuencia es la indemnización con un tope máximo de 12 remuneraciones. El despido fraudulento es el despido cuando yo le creo faltas al trabajador que no existen. Son faltas que no existen y donde le he puesto una falta que no tiene ninguna conexión con lo que le he imputado. O sea, le he dicho, te he imputado hurto,
te imputo hurto, pero en el desarrollo de la carta de preaviso pongo hechos que no tienen nada que ver con el hurto y encima son falsos. Entonces, el despido fraudulento tiene como consecuencia la reposición. El nulo ya es cuando estamos afectando derechos fundamentales, ¿no? Como discriminación, maternidad, ¿no? Y se da esta afectación de derechos, por lo tanto, vas a juicio y ese despido se considera nulo. La consecuencia es la reposición y reintegro de remuneraciones dejadas de percibir o indemnización cuyo tope máximo es de 12 remuneraciones. Acá puede escoger el trabajador que quiere que se le dé indemnización o reposición. Y también tenemos el nulo por violación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados de derechos humanos, cuya consecuencia es la reposición. Entonces, de hecho que hemos querido poder resumir todos estos temas, son un montón de temas. En realidad, ya en los PPTs van a poder, ya si quieren indagar sobre un tema en específico, también me pueden escribir para mandarles artículos o para precisarles algunos temas adicionales que quieran. Pero básicamente esto es importante que tengan conocimiento de lo que acabamos de ver el día de hoy en la clase, ¿no? Las licencias, cuándo son conceptos remunerativos, es bastante información la que hemos visto hoy día. Definitivamente incluso un tema puede ser para una clase entera, ¿no? Porque ahí tenemos que ver aristas, casos, jurisprudencia, pero el día de hoy hemos tenido un panorama general de toda esta normativa que existe. Cualquier cosa me pueden escribir a Sonia Q7. Las personas que se inscriban van a tener el material, ¿no? Con todo esto, y también me pueden escribir cualquier consulta adicional que tengan. Muchas gracias, espero que les haya gustado y quedo a su disposición ante cualquier otra consulta que tengan más adelante. Muchas gracias, doctora Sonia Amparo. Por parte de CEFOCAP agradecemos la disertación del día de hoy y esperamos contar con la misma en una próxima oportunidad. Asimismo, invitamos a nuestros participantes a poder formular las preguntas, ya sea por el chat o a través de la caja de comentarios. Sin perjuicio de ello, doctora, voy a trasladarle en estos momentos las preguntas formuladas en Facebook. Una de las preguntas es formulada por la doctora Malta Cano, quien pregunta, para el pago de la gratificación de diciembre, ¿desde qué mes se computa exactamente? Perdón, no, justo se me acaba de trabar un poquito el internet. ¿Cuál es la pregunta que me estás comentando? Bien, dice Malta Cano, para el pago de la gratificación de diciembre, ¿desde qué mes se computa exactamente? Ya, en el caso de gratificaciones de julio, no, es la de julio la que está mencionando la estudiante, ¿no? Sí. Ya, son los 6 meses anteriores a julio, ¿no? Los que tengo que yo verificar, que sería hasta junio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. De enero a junio es que yo esos 6 meses lo computo para pagar en julio en quincena máxima. Bien, doctora. La siguiente pregunta viene por parte de Helen Lozano, quien pregunta, ¿un trabajador con cargo de confianza lo retiran 15 días antes de cumplir el año, le corresponde recibir el pago de vacaciones? Trabajador de confianza, ya, va a depender. Lo que pasa es que la norma de, perdón, sí, no, la triple vacacional va a depender, pero las vacaciones, el pago de vacaciones sí, se le pagan las vacaciones truncas, si es que no las ha gozado y porque se ha retirado antes del año, sí le corresponde el pago de vacaciones. Ahora, el pago de la indemnización de la triple vacacional, que es cuando ya se genera el derecho luego de un año, ahí sí hay debate si es que le corresponde o no a los trabajadores de dirección y de confianza, porque lo que dice la norma es que se les excluye de este pago de triple vacacional siempre y cuando se demuestre que ellos tenían autonomía para decidir sobre sus vacaciones. Entonces, el debate gira sobre la triple vacacional, la indemnización, no sobre las vacaciones truncas, que eso sí igual les corresponde por ley, ¿no? Antes de que si es que se van, antes de que culmine el año laboral. Bien, doctora, esas han sido las preguntas de Facebook. Hemos visto que en el chat han publicado una pregunta, la doctora María del Pilar pregunta, ¿un trabajador jubilado
puede volver a ser contratado? Sí, justo ya le había respondido esa pregunta también. Bien, Le dije Marisa que Rojas sí se puede. pregunta, ¿qué ley ampara sobre la asignación familiar después de cumplir los 18 años de un estudiante? Es la misma ley de asignación familiar, es la misma. Ahí te regula todo ese tema. Es más, ninguna otra norma podría regularlo, la ley de asignación familiar. La ley y reglamento te regulan la asignación familiar y son las únicas que están regulando actualmente ello y también te regulan la de 18 años. Y para ser más específicos, te voy a decir la ley, ¿ya? Mm, Bien, doctora, lo consigna por el chat. Mientras tanto, le voy trasladando la pregunta de Miguel Ángel. Dice, si un trabajador cumple un año de vacaciones y pide vender sus vacaciones sabiendo que su remuneración bruta es de 1.600, pero neto es 1.460, ¿cuánto le corresponde su pago de vacaciones? Si un trabajador cumple un año de vacaciones y pide vender sus vacaciones sabiendo que su remuneración bruta es 1.600, pero neto es 1.460, bueno, es sobre la remuneración bruta, ¿no? Entonces, van a tener que pagarse la mitad, ¿no? Lo que corresponderían 15 días de la remuneración del trabajador. Así es, doctora. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos esta última pregunta. ¿A partir de qué momento se puede exigir el pago de la indemnización por vacaciones no gozadas? A ver, justo lo que había explicado, ¿no? El primer año que tú laboras en una empresa, todavía no se te genera el derecho de vacaciones. Pasa un año, cumples los requisitos y se te genera el derecho de vacaciones. Tienes todo un año para no gozarlo. Tienes todo un año para gozarlo. Pasa ese otro año y no lo has gozado, a partir de ese momento ya puedes exigir el pago de la triple vacacional, ¿no? Ella es un derecho que se te ha generado. Entonces, después de 2 años, para allá en cristiano, no, porque es un tema que a veces se confunden con el tema del año y el otro año, pasan 2 años y no has gozado vacaciones, puedes pedir tu indemnización de triple vacacional. Si eres trabajador, no de confianza y dirección, porque en confianza y dirección también tienen derecho, pero hay otros supuestos que se regulan más exigentes para ellos, para que les den la triple. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bien, doctora, esas serían todas las preguntas por parte de todos los participantes de este evento. A ver, reiteramos nuestro agradecimiento por la disertación del día de hoy y bueno, esperamos contar con su participación en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Y bueno, aprovecho para comentarle a todos nuestros participantes que aún pueden inscribirse en el diplomado respecto a derecho laboral. Justamente el día de hoy se ha abordado la segunda clase de este diplomado y también los invito a inscribirse al diplomado, este último diplomado que está lanzando CEFOCAP sobre investigación criminal, juzgamiento y litigio en el proceso penal peruano. Este es un diplomado que se va a aperturar recién el domingo 3 de abril a las 5 de la tarde y solo tiene una inversión de 60 soles. Tengan en cuenta que este diplomado está acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados del Callao y nuestra institución CEFOCAP. Bien, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias.